estar acá en medio de nosotros. Gracias porque eres fiel, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Está con nosotros ya Pastor Freddy. Mientras viene, por favor, nos daremos un abrazo. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá en la casa del Señor. Amén. Qué bueno, qué bueno. Amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Señor, gracias, papito. Siempre agradecidos a ti por este privilegio de servirte, este privilegio de amarte, este privilegio de estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Sé que es una lucha diaria, sé que es una batalla diaria, Dios, de vivir en santidad, pero gracias porque tu Espíritu Santo nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Hoy te pido, Padre, que por esa sangre preciosa, Señor, nos des entrada, así como dice tu palabra, al trono de gracia, con confianza, sabiendo que Jesús murió por nosotros. Gracias, Padre, te entregamos nuestras vidas, la colocamos delante de ti, que tú hagas tu voluntad por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos aprendido, ¿no?, que se ataca la excelencia. La excelencia es un servicio muy cotizado fuera, más dentro de la iglesia, más en las manos del Señor. Daniel era un hombre de excelencia en su servicio y por esa excelencia lo arrojaron pues a la fosa de los leones. Estamos hablando el noveno león ya de los 8 que hemos visto. Este es el noveno y hemos visto cómo ataca, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Le arrancaron de su familia, lo castraron, fue un eunuco, ¿ya? Pese a todas las adversidades, él supo salir. Me preguntaron y me dijeron, ¿no? Hay una persona X que en su vida su familia le apoyó a ser un transexual y por esas situaciones se inyectó hormonas, etcétera, etcétera, y justo antes de operarse esta persona conoció a Cristo. Ya, pero la situación son las secuelas. Y dentro de ese parate que hubo, no puede cambiar la voz. Y ese es un problema que tiene. Y me preguntaron y me dijeron, ¿no, Dios puede hacer el milagro? Yo dije, sí, sí, por supuesto que sí. Aunque tratar de explicar, porque hemos visto con Daniel fue castrado, no fue una castración química, no fue una castración parcial, fue una castración total que le hicieron a Daniel, lo hemos visto bíblicamente. Y también vimos, ¿no?, que biológicamente, médicamente, esta situación de la testosterona, la falta, podría provocar en él una tendencia al feminismo. Pero Daniel lo guardó, Dios lo guardó a Daniel. Y él fue un hombre, siempre. Entonces algo tenía que pasar dentro de su organismo. Y eso es más fácil tal vez, es difícil entender al mundo cómo Dios puede hacer eso. Pero vamos a verlo hoy en la Biblia, cómo Dios puede cambiarnos en un momento. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, toda tu vida pasada lo cambió y fue un cambio total. Espiritualmente, biológicamente, bueno, no tanto físicamente, no, pero pasaron ciertas cosas ahí. Como uno que es un bebedor total, entregado al vicio, entrega a Cristo su vida y hay un cambio. Espiritualmente uno dice, Dios lo ha cambiado, pero nosotros veamos interiormente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, creemos que el Señor lo ha hecho, pero si nosotros hacemos una revisión de esto, algo Dios hizo en su interior. Él es conocedor. Entonces, cuando hablamos de esto, Dios es fiel, Dios es un nombre que cambia, ¿ya? No es su nombre,
Dios es Dios que cambia las situaciones y las circunstancias. Y Él lo hace excelente. Y hemos dicho que Dios ama ¿qué cosa? El trabajo excelente, no la mediocridad. Ya la mediocridad no es el estilo del Señor. Él siempre hizo un trabajo excelente. Y esto ya lo hemos avanzado, solamente como recapitulación. Y dijimos, ¿no? Él fue invitado a unas bodas. ¿Y qué pasó en esas bodas? Faltó el vino. ¿Ya? Pero él era, ¿qué era él? Entonces, ¿qué tenía que ver ahí? Los invitados no tenemos nada que ver. Si hay comida, bien, si no hay, no hay, pues ¿quién se las arregla? ¿Perdón? Los que están casándose, o en este caso el maestresala, que era el organizador. También sacamos una conclusión ahí, que el Señor, al ser invitado, él hace el primer milagro que se llama la transformación. ¿Ya? Ahora, como les dije, ¿no? Él era invitado. Y algo que nosotros hemos aprendido ahí es que tal vez muchas veces hemos empezado con el Señor como invitado. Y le hemos dicho, ¿no? Te invito en mi corazón, ¿no? Esa es la clásica oración. Pero Él pasa de invitado ¿a qué? ¿A qué? No, algo más. Él pasa de invitado a Señor de nuestras vidas. Porque ya les dije, ¿no? Si me invitan, ¿qué tiempo aguanto en la casa de ustedes? ¿No? Ya me han dicho un día me soportan, otro mediodía, etc. Pero el ser invitado no te da la responsabilidad de estar en ese lugar. Pero el Señor, y en las bodas, Él debería pasar de invitado a Señor. A Señor. A Señor, no invitado. Porque el invitado no tiene razón de las cosas de ser, es un invitado pues. Pero dijimos, estoy haciendo un resumen, para que en ese momento se diera cuenta de que falta vino, debería haber ¿qué cosa? Personas que sepan. Y hemos dicho eso, yo estoy resumiendo, porque ya lo hemos visto con ustedes todo esto, ¿no? Dije, cuando en las bodas, nosotros estamos cerca a las bodas. Y las bodas tradicionalmente eran de 14 días con los que tenían recursos y de 7 días para los que estaban medianamente en sus recursos. Y dijimos, ¿verdad?, que nuestras bodas se están acercando. Nosotros somos la esposa, no somos la novia. Alguna vez hemos hablado por qué en la tradición judía y cómo los respalda la Biblia. Entonces nos faltan las bodas prácticamente. Y si en estas bodas falta el vino, porque el vino ¿qué tipifica? Gozo, alegría, presencia del Espíritu Santo. Y el hecho de que no haya vino, tradicionalmente inclusive se podía llegar a un juicio. ¿Ya? O sea, penalmente se podía afrontar y decir, este matrimonio no tenía vino, llévenlos presos a los novios. O sea, la tradición era así fuerte. Y por eso la cultura del vino, desde el inicio de la Biblia, es parte fundamental. Y no sé si vamos a hablar de los vinos que intoxican, que son la ofrenda más agradable del Señor, pero que es un tema bien escabroso, que los tenemos que entender maduramente. Pero vamos a llegar, yo creo, a la próxima clase. Pero lo que intento decir, que el vino es parte de Dios, y el vino tipifica lo que es la fortaleza. Y lo hemos leído en Nehemías. Coman, beban vino dulce, dice, ¿no? ¿Por qué? No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, en estos tiempos que está a punto de venir Jesús por su iglesia, ¿cuál debería ser nuestra característica? Gozo, espera. Yo no me imagino, ¿no?, en un matrimonio una pareja, aunque sí conocí, sí supe de alguien que, bueno, por problemas que tuvieron de pareja, él no quería casarse. Ya como no saben quién es, estoy hablando de nadie que ni sepan ustedes. Pero él no quería casarse porque le había embarazado a la jovencita y las familias se reunieron y dijeron, tienes que casarte. Y él dijo, no, te llevamos a la oficina, tienes que casarte. Y el día que se casó, ¿cómo estaba su cara? Mal. Y se casó así. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos estamos casando así con el Señor? No. ¿Cuál debe ser nuestra característica? El gozo. Porque el gozo, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo queremos tener ese encuentro con el Señor?
Y se imaginan las bodas mismas que va a suceder. Entonces sí es algo que el Señor está diciendo. Y uno de los problemas es que está faltando ¿qué? El vino. ¿Qué significa faltar el vino? Quedarse corto. Y el que se queda corto no participa de las bodas del Cordero. Eso significa justereo. Te quedas inferior, padeciendo necesidad. No alcanzas, eres destituido. Puedes estar en las bodas, pero el Señor venía, amigo, ¿qué estás haciendo aquí sin traje de bodas? ¿Dónde está el vino del gozo? ¿Dónde está la necesidad de servir al Señor? Y no vas a estar. Perdón, estoy repasando lo que hemos hablado con más detalle, ¿no ve? Las anteriores veces. Entonces, cuando se acaba el vino es siempre un problema. Pero ahí está lo grandioso de Dios. Entonces, la madre de Jesús se dio cuenta y dijo, no tienen vino. Y el Señor dijo, ¿y qué a mí soy invitado? ¿Qué a ti, mujer? No ha llegado mi hora. Y no he venido a satisfacer la necesidad de los fiesteros con vino. Yo he venido a morir por quienes no necesitan de mí. Pero la necesidad y la situación de que conozcamos a Jesús, Dios cambió, ¿ya? Como les digo, no tanto cambió de parecer, sino nos dio la verdadera ilustración de lo que es el vino. Entonces, algo que nosotros debe haber, y también lo dije, debe haber una expectativa cuando se acaba el vino. Entonces yo me tengo que dar cuenta, debo saber cuando mi relación está mal. Y es ahí, y nos damos cuenta, ¿no? Y dije, ¿no? Juan, cualquiera que esté como director, se da cuenta de la situación de la iglesia cuando falta vino. Entonces le pedimos a Dios, derrama de tu vino. Y de pronto la iglesia y nosotros rebosamos pues en gozo. Entonces esta etapa de la falta de vino trae gran expectativa, si hubiera falta de vino, para conocer al Señor. Y el vino que viene, ¿cómo es? De excelencia. Está bien lo que has dicho, eso dice la Biblia. De excelencia. Porque Dios, ¿qué hace? Vinos excelentes. Imagínense el Señor hacer un vino mediocre. ¿Qué hubiera dicho el maestresala? Primero se ha dado el mal vino y ahora sigue dando mal vino. O buen vino se daba primero, ¿no ve? Y ahora mal vino. O sea, no, Dios da vino de excelencia. O sea, todo lo que hace Dios es excelente. El trabajo que Jesús hizo en la cruz fue excelente. Entonces Dios demanda ¿qué de nosotros? Excelencia. Y aún tuviéramos que pasar cualquier cosa. Y hemos visto el último versículo que hemos dicho, ¿no? De que Daniel en toda esa situación fue prosperado, reinó, prácticamente fue un hombre que estuvo en 3 reinos. Y también hablamos en la Biblia lo que dice acerca de los eunucos, ¿no? Yo seré su familia, dice Dios. Lo que le quitaron a él, Dios se convirtió en su familia. También lo hemos visto en la palabra, ¿ya? Entonces la madre de Jesús dice, no hagan todo lo que él dice. Entonces nosotros siempre vamos a apuntar a Jesús. Y en el catolicismo pueden decir que no, es apuntar a Jesús. Y la madre dijo, hagan todo lo que él dice. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día para el vino nuevo? Instrucción. Y la instrucción viene por los discipulados, por la palabra de Dios impartida en la iglesia. Ahora la instrucción, dijimos, puede ser inclusive castigo. Entonces en Proverbios dice, elija mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento hasta que el oro puro. Y la palabra que lo hemos visto también en el Strong es, esa instrucción muchas veces puede ser reprensión, porque lo que viene es el mejor vino. Perdón por favor, por correr, porque lo hemos avanzado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica de los siervos? Dijimos, ¿no ve? Que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo podían obedecer los siervos al Señor? ¿Qué le hubieran dicho? ¿Y tú quién eres? No, tú eres invitado. Aquí el maestresala nos va a ordenar, o los novios. Pero la madre dijo, hagan todo lo que Él os dijera. En ese momento, ¿en qué se convirtió el Señor de los siervos? En Señor. El Señor. ¿Y qué hicieron los siervos? Todo lo que el Señor les dijo. Nadie dijo, no, ¿por qué te vas a obedecer? ¿Y la orden cuál era? Bien. Ustedes si le dijeran eso, ¿qué dijera? ¿Por qué? No tiene sentido, falta vino, no falta agua. Además las tinajas son para lavarse las manos y los pies, que vamos a hablar después, no es para tomar, ¿para qué vas a llenar? No, pero ellos obedecieron. Alguien guió y los otros obedecieron. Entonces en este caso
aunque el Señor nos pidiese algo que no está dentro de nuestra lógica, hay que obedecer. Y otra cosa es, ¿no? Los métodos del Señor pueden ser tal vez, no sé, contrarios a lo que nosotros pensamos, pero se ve la gloria de Dios. Ahora dijimos otra cosa que también lo pusimos ahí. ¿Quiénes vieron la gloria de Dios? Los servidores. El maestresala, ¿qué dijo? Probó, dice, qué buen vino, este novio, pero ¿cómo ha hecho esto? Primero se sirve el buen vino, después el vino barato, y le encuentra. Nunca supo. ¿Quiénes supieron? Los siervos. Y cuando le encontró al novio, y él, no sé, pero si hay buen vino, servino más vos. Y dije, ¿no ve? En la iglesia muchos somos beneficiados por ¿quiénes? Por los siervos. Qué lindo es tener siervos en la iglesia. Cuando hay siervos, los pastores, bueno, muchas veces, ¿y cómo? ¿Qué ha pasado? Estamos. No, los pastores también tienen que ser siervos. Entonces dice la Biblia que los siervos vieron la gloria de Dios. Lo hemos resumido todo lo que hemos hablado para los que no han estado. ¿Ya? El Señor hubiera podido hacer milagro, ¿no? Él decía, ya vaya, ya está el vino. Pero no lo hizo. Porque ¿qué necesitaba? Él no necesita, pero en el término humano, ¿qué necesitaba? Siervos. Porque Dios quiere hacer su gloria por medio de nosotros. Si no, ¿para qué estuviéramos? Dios podía convertirlos a todos, no estaríamos evangelistas, no estaríamos a Joel, a nadie. Y Dios haría, si la gente se llenaría. Nos necesita. Perdón por el término que estoy usando, de decir no necesita. Pero de alguna manera nosotros somos colaboradores de la obra del Señor, que es el gran privilegio. Entonces llenaron las tinajas, los siervos, ya, fueron los canales, y eso fue suficiente. Para la multiplicación de los panes y los peces, lo hubiera dicho así, hubiera aparecido apenas peces y panes. Pero Dios usó un niño. Y el niño se fue con las 12 canastas restantes, dijimos, ¿no? Por dar. Entonces, Dios quiere siervos para que vean la gloria de Dios. Por eso lo que Dios usa, lo que Dios quiere es trabajos de excelencia. Y los siervos hicieron trabajos de excelencia porque estaban con Dios. Entonces, ¿qué dice? No? Jesús les dijo llenar las tinajas de agua y los llenaron hasta arriba, obedientes. Ya estás rebalsando. Y ahora, no, Él nos ha dicho, tú haz lo que Él dice. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Para qué? ¿Por qué? Ellos no obedecieron. Ahora no sabemos si en el camino, al sacar, cuando probó, ¿en qué momento se convirtió en vino? No dice la Biblia, no especifica. Pero en su obediencia, ya sea en las tinajas, ya sea llevando, ellos vieron que la gloria de Dios. En cambio el maestresala nada. No vio. Solamente dijo, ¿cómo es posible? ¿No ve? Sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, ya llamó al esposo, porque no sabían. El trabajo de siervo jamás debe perderse en nosotros. Puedes ser pastor, presbítero, licenciado, no sé, tu trabajo de siervo siempre tiene que seguir, porque los siervos ven la gloria de Dios. Y es más, la Biblia dice, ya no serán siervos, serán mis amigos. Imagínense, nos comparte inclusive sus cosas para ver la gloria del Señor. Entonces son los siervos, y le llama al esposo y le dice, pues la lógica, ¿cómo es posible? Primero siempre se sirve el vino bueno, después cuando se pierde la degustación, ya como está un poquito por el gusto, entonces sirve el vino inferior, pero tú los has hecho al revés. Eso le dice, ¿no? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, le está diciendo, ¿no? Mira tu buen vino. Si lo primero que has hecho el buen vino y este es buen vino, o sea, estás mal, ¿cómo lo has hecho? Pero al final les dije, ¿no ve el maestresala qué era? ¿Se acuerdan qué era? ¿O cómo era? ¿Cómo lo catalogamos? El encargado. ¿Y qué percibía?
un sueldo. Que un maestresala haya descuidado un matrimonio y se haya acabado el vino era su prestigio, su carrera, inclusive su despedida. Pero aquí el maestresala, sin haber hecho nada, sí, dice, todo está bien. Entonces, yo sacaba una conclusión en la anterior clase, les decía, ¿no? Aún los pastores, siempre tenemos que ser siervos, pero si dejamos de ser siervos, ¿cómo los siervos nos permiten todavía estar de pie para ministrar al Señor? Y eso es algo que hay que considerarlo. Y uno puede decir, maestro, no, pues el vino, la iglesia, pero no somos nosotros, son los siervos que están orando, clamando por quienes están ahí arriba. Pero al fin y al cabo nosotros debíamos dar la gloria al Señor. Hablamos todo eso. Y este fue el principio de señales. E imagínense cuántos habrán recibido a Jesús por este milagro hecho. Los discípulos aumentó su fe. Este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿No creían? ¿No creían? Tema conversado en la anterior clase y no sé si quedamos acá, también creo que avanzamos. Lo que le dice, ¿no? Y el maestresala y el novio están sorprendidos. Sí, desde aquí vamos. Todo esto que estoy diciendo es que estamos nosotros viviendo en la última faceta de la iglesia, ¿ya? Y de verdad, con ciencia cierta, algo está faltando en las iglesias. Nos estamos quedando cortos, como hemos visto en la palabra. Inclusive podríamos ser destituidos. ¿De qué? De las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué está faltando? Vino. Y dijimos, el vino representa al Espíritu Santo, el gozo, el vino implica sanidad, implica hartas cosas el vino. Entonces es necesario que en esta última etapa nosotros nos demos cuenta de esto. Así como el papel de María y dice, falta vino. Es por eso que Dios levanta ministerios en la iglesia. Y yo me he dado cuenta, tenemos 10 departamentos en la iglesia, es algo sorprendente. Porque se están dando cuenta que algo falta. Tenemos el ministerio de parejas, que surgió por unos hermanos. Porque necesitábamos vino las parejas. Necesitábamos vino. Hay el ministerio de mujeres, el ministerio de varones se va a crear. Entonces, se quiere vino porque está cerca la venida del Señor Jesús. Entonces, en esta última etapa, necesitamos entender que la falta de vino nos puede traer problemas. Pero esta sí ya es la hora. Ese día dijo Jesús, no es mi hora, pero ahora sí. Y ahora sí el buen vino se va a multiplicar y va a ser excelente. Juan 2:10 en el lenguaje sencillo, leamos, dice, le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino. Y luego cuando ya los invitados han bebido bastante, ¿hasta qué extremo beberían, no? Se habrá acabado el vino porque se habrá acabado por eso, o sea, ¿por qué se habrá acabado? Pero igual, aunque hubiera pasado un poco, ellos sabían en su disciplina poner el alto. No hubo una borrachera, aunque algunos dicen, no, y Jesús hizo y tantas cosas que sin conocer hablan. Y sigue diciendo, se sirve el vino corriente después, ¿no? A verlo, y luego cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino. ¿Por qué? Porque la degustación ya no es la misma, es cualquier cosa ya toman. Pero tú, dice, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. En la otra dice, el buen vino hasta ahora. Pero cuando uno va al griego dice, para el final. Entonces nosotros estamos, hermanos, en el tiempo más glorioso que va a existir. Vamos a tomar el mejor vino. ¿Y qué será eso? ¿Cómo será?
Y la Biblia dice, ¿no? Pero estos burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Por favor, vayamos al Strong. Ayúdame, querido. No todas las traducciones hablan de vino nuevo. Otros dicen llenos de mosto. Pero si usted ve el compare, no sé si estás en el compare, andate al compare, por favor, de esa cita. Ya, pero esa cita, ¿cuánto era? Hechos 2:13, por favor. Primero esas Hechos 2:13 y luego vamos a eso. A ver, ahora sí andate al compare. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz fuerte, compatriotas, 17 pusiste. Al 13, gracias. Ese. Ahí dice mosto. ¿No ve? Dice mosto. ¿Ya? Pero otros se burlaban, decían, están borrachos, están llenos, locos, borrachos. Pero la Reina Valera actualizada nos habla mejor y dice, están llenos de vino nuevo. Ya, está bien. Ahí está, vino nuevo. Vayamos al Strong. Andate al Strong. Gracias. Y vamos, mosto, por favor. Ya sabe, ¿no? Ya está más capo. Vino dulce, mosto, fresco, ya, embriagante, fermentado. Locos. Entonces, el vino último es un vino embriagante. Pero nos embriagamos de la presencia del Señor. El domingo vamos a hablar acerca de las manos levantadas, que me ha llenado mucho mi vida, de lo que el Señor habla, de lo que va a ser los últimos tiempos. Pero este vino es un vino nuevo, ¿ya? Cambia, el líquido sigue siendo líquido, ¿no ve? De una forma de líquido a otra forma de líquido. ¿Pero qué cambia? La esencia. Ahora, como les dije, ¿no? Para nosotros es leerlo. Pero un vino nuevo, excelente, ¿cuánto tiempo tarda para llegar a esa excelencia? También hemos hablado. ¿Y qué ha hecho el Señor? Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Recibes a Jesús y en un instante cambia todo. Y eso es lo que la gente no puede entender. ¿Cómo has cambiado? Es que ¿y qué te dices? Estás loco, fanático, estás borracho, ¿verdad? Estás borracho, estás embriagado de la presencia del Señor. Como les digo, creerlo así es bien sencillo, pero hacer un estudio de cómo fue vino, esa es otra cosa. Mínimamente, ¿cuántos años un buen vino? A ver, los que toman vino. Más. Un vino añejo de 40 años. Dice, ajá. Pero no, esa es la cultura del vino, es otra situación. Entonces Dios, y alguien dice, pero este no es el borracho, este no es el asaltante, este no es. No, Dios puede hacer algo así. Pero ahora lo que uno se pregunta es, ¿no? ¿Qué ha pasado en el interior de uno? El Espíritu Santo se ha movido. El Espíritu Santo ha cambiado su corazón. ¿Pero qué ha pasado con el área biológica, o sea, química? Porque una vez que tomas, cuando tomas o tienes un vicio, ¿qué pasa con el cuerpo? Quiere más. El domingo vamos a hablar de Amalek, que él hace esto, ¿ya? Pero Dios puede cambiar totalmente esta situación. ¿Cómo? No lo sé. Pero que sí lo hace, lo hace. Cuando tú llegaste a Cristo, ¿cómo era tu vida? ¿Y cómo cambió? ¿Cómo lo explicas? No sé, he recibido a Cristo y así ha sido. No podemos explicar más.
Yo recuerdo que era un hombre muy orgulloso, no perdonaba en mi corazón. Años que tuve problemas en esa área de mi vida. Y cuando el Espíritu Santo vino a mi corazón, ya fue en otra faceta, cómo fui a abrazar a mis enemigos. Y ellos no querían. Algo había cambiado aquí adentro. Ahora no puedo explicarles, aunque habría algunas formas de decir en las facetas del cuerpo, alma y espíritu, pero sí es un milagro de Dios. Y Dios transforma nuestras vidas. Ahora, lo que les estoy diciendo, Joelito, quiero que te recibas esto. Si este vino nuevo está ahora, ¿te imaginas cuando salgas evangelismos? Los evangelismos que van a ver hoy no van a ser como los anteriores. No van a ser como los anteriores. Y Joel contaba eso, no nos decía la anterior vez, salieron a predicar y una señora nomás de la nada con su bolsa lleno de monedas, dijo, es para la iglesia, diciendo. ¿Eso pasó, no ve, Joel? Y Joel no dio a la iglesia, lo agarró. Ya, no, mentira, lo dio, lo dio. Es un decir para despertar. Pero ¿qué le motivó a esa señora a hacer eso? El vino nuevo. Entonces hay algo que... Y ahora yo por eso, yo espero expectante. Si hemos visto una falta de vino y conozco esto, entonces yo estoy expectante, pues va a haber vino. Va a haber vino. ¿Te imaginas cuando toques, Juanqui? Tú siempre quieres, no va a quedar, ese es tu... Siempre dices eso, no quiero una explosión en la iglesia, quiero que todos levanten manos. Y al final Juanqui dice, al que no levante la mano le va a caer la ira del Señor. Alabe, a veces uno hace eso, pero ya no. El vino nuevo va a venir y esa unción se va a mover. Imagínense cuando vayas a compartir con alguien, a predicar a alguien. Ahora, ¿cuál es la forma del vino? Primero el vino nuevo. No, ellos decían así, luego el inferior. Y eso hace el mundo. Y el diablo primero te da lo mejor, pero lo peor está por venir. Alguien dijo, no es como si te pusiera en el Titanic y te dijera, no, haz lo que quieras, anda a comer, ensate a la cocina, comer, haz lo que quieras. Puedo pararme de haz lo que quieras, dice. Pero el que está ahí no sabe que el barco se va a hundir. Él lo sabe. Y el diablo nos dice eso, ¿no? Toma el mejor vino, pero su vino es distinto de él, sin saber que eso trae muerte. En cambio, no, Dios no. Sabe cómo hemos estado y cómo puede cambiar las características. 2 Corintios. Pues esta aflicción leve pasajera nos produce un entero peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Hasta ayer, no sé, hasta antes de ayer hemos pasado momentos difíciles en el ministerio. Pesado en el ministerio. Tal vez no se ha apoyado lo que es el ministerio. Pero esta aflicción leve y pasajera, porque es pasajero, nos va a producir un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Así como se ha multiplicado la maldad y todo el mundo está creciendo, los sistemas políticos están cambiando para dar escenario al anticristo, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Porque la iglesia se va a ir viendo la gloria de Dios, porque tenemos que estar deseosos de todo esto. Entonces lo que viene es grande. Y 1 Pedro 5:10 que dice, Dios de quien procede toda gracia los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Entonces sí, estamos pasando el proceso. No es tan fácil ser pastor, no es tan fácil ser líder, lloramos. Pero lo que viene, di amén, Jonah. Lo que viene, y esa es la expectativa que yo hablaba. Y esa fe nos va a llenar y nos va a poner donde de verdad queremos. Y vamos a ver muchísimas cosas. Recordando un poco mi ministerio, le decía a Joel, yo he empezado como evangelista, predicando en las calles. Hemos visto enfermos sanar, con Pastor Héctor, con el papá de Héctor, de Juanjo.
De Daniel nos íbamos a los hospitales, hacíamos locuras. Vimos gente, una vez vimos un hombre muerto vivir. Vi tanta gloria, vi cómo el Señor devolvió riñones. Pero lo que viene, ¿cómo será? ¿No? Porque estabas viniendo el vino nuevo. Y pues le dije a Joel, ¿no? Tú eres evangelista y los evangelistas vienen con señales. Los maestros no, los evangelistas tienen señales. No quiero decir que no, pero ellos tienen eso. Entonces yo le digo, sé expectante, que ya no tienen moneditas, sino billetes. Ya, es un decir, Joel, es un decir. Sino es de sanidades. Cuando Julio César Rival llegó era increíble. Yo me congregué en las primeras veces que Eclesia se abrió, que era bien lindo. Y yo me iba a la plaza Villarruel, chiquillo era yo, pero bien curioso siempre era. Y vi como en volquetas cargaron las muletas y sillas de ruedas, en volquetas. Era increíble. Pero ese es el vino viejo. ¿Y el vino nuevo? Entonces, esa es la forma del mundo. En cambio, la forma de Dios es el milagro de la transformación. Si bien transformó el vino, el agua en vino, lo que Dios está haciendo es cambiar a los seres humanos de conocer, de ser personas sin Cristo a personas con Cristo. El vino nuevo es transformación. El primer milagro del Señor es transformación. Y la transformación nos hace conocer a Cristo en nuestras vidas. Y eso va a haber ahora. Ahorita les voy en esto. Para la transformación, ¿qué se requiere? Está ahí, pero ayúdeme por favor. Si lo lee, argumente algo más. Para la transformación, ¿qué se requiere? ¿Pero qué? O sea, hagamos en el ámbito que estamos haciendo. Ya, nos trasladaremos a las bodas de Caná. Para que haya vino, ¿qué se necesitaba? Agua. ¿Y el agua qué tipifica? Palabra de Dios. Entonces, si tú quieres ser transformado, ¿de qué tienes que ser lleno? De la palabra. Entonces, estos tiempos, no digas yo el evangelismo, yo también soy maestro ya. Se necesita hombres que den palabra, hombres que revelen los misterios del Señor y que esa verdad nos haga creer y estar expectantes al vino nuevo. ¿Ya? Entonces necesitamos que las tinajas estén llenas de agua. Ahora, las primeras tinajas, ¿de qué eran? De piedra, porque cuando eran de barro se contaminaban rápido. Y la tinaja hecha de barro, si se contaminaba, se la quebraba. Entonces hacían de piedra, que los judíos decían no se contamina. Pero Dios dice que nosotros ya no somos tinajas de piedra, dice que somos tinajas de barro. Y lo vamos a ver más allá, ya cuando vayamos. Entonces, este es el tiempo de Dios. Juan 2, 3, 4. Es tan escatológico esto que hemos hablado, ¿no? Que hemos visto tantas veces. ¿Qué dice? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aunque Dios, el verdadero sentido era decir, no, mi sacrificio, el hecho de salvar todavía no está en escenario, pero estoy camino. Pero ahora, hermanos, Él murió, Él resucitó y estamos esperando su venida. Y es su hora. Ahora sí tenemos que ver la gloria de Dios. No, dígame, hermano, tenemos que creer. Vamos a ver la gloria de Dios. Si en tu familia no creyeron, esta es la hora. El vino nuevo va a llegar. Esta es la hora. Cualquiera sea la situación, esta es la hora. En este tiempo final hay una insatisfacción en el mundo de la vida, pero este vino nuevo dará una razón de vivir. Hay mucha gente en el mundo que no tiene sentido de vida, quiere morir. Aún cristianos quieren morir. ¿Se acuerdan del joven que pasó aquí? Que dijo, hoy me iba a suicidar, no quiero vivir. Pero después de que oramos, viene el vino nuevo. Y nosotros sí queremos vivir, pues. Y si vamos a morir, morimos, pero con vida.
Este es el tiempo, esta es la hora del Señor. Y mucha gente que no tenía razón de vivir, va a vivir con una expectativa pero linda del Señor. Entonces el maestresala ya entendió al degustar que este buen vino es para este periodo final, aunque ignorante de cómo fue la gloria de Dios. Pero él dijo, no, este vino lo has guardado para la última hora. Entonces yo voy a ver, y cuando yo hablo con los hermanos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En muchos de ellos yo encuentro vino nuevo y me sorprendo. Ha cambiado algo. Y los maestresalas vamos a ver que hay vino nuevo. Y es tiempo de que la iglesia siga en ese camino, en ese proceso antes de que el Señor venga. ¿Qué dice Hechos 2:17? Quisiéramos hablar, estudiar muchísimo, pero nos quedaríamos con este Nuevo León todo el año, creo. Es harto, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice? Y en los postreros días. Ese es eschatos. Veremos, por favor, en el S-Word. Y a ustedes me van a ayudar. Que dice, y en los postreros, vamos G 2078, eschatos, ¿verdad? A ver. Postrero, últimos, estado final. Entonces, en los últimos días, si vamos al texto, por favor, nuevamente. Aunque en la diapositiva no hay problema. Gracias. En los días finales, aunque los días finales empezó con Jesús, pero se sigue yendo hasta que venga el Señor en juicio, dice, en los últimos días, ¿qué dice Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿qué va a derramar Dios? Ese vino nuevo. Ese vino nuevo. Algo va a pasar, algo va a suceder. Y va a ser sobre toda carne, no hay distinción. Antes, ¿sobre quién era derramado el vino? En el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, sobre los judíos, sobre jueces, sobre profetas, reyes. Y venía de manera repentina, se iba, así era. Ahora no. Pastores, ministros, todos, absolutamente todos. Y esa gloria del vino nuevo, ¿sobre quién voy a ver primero? ¿Sobre quién? ¿Y eso qué implica? Familia. Dios es Dios de familia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Vas a ver la gloria primero en tu casa. Vas a ver la gloria. Qué lindo. Y la gloria en la familia, pues, va más allá. Tíos que reciban, no sé, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Vayamos otra vez al Strong. Ya, vayamos otra vez al Strong. Lea la palabra hijos. ¿Qué dice en el Strong? No, ese estaba mal. El otro, ese. Esto lo hemos aprendido, así es que me debería decir fácilmente. ¿Sobre quiénes va a ser derramado esta presencia? Acuérdese de la lección. Sobre los, está bien lo que dices, pero en el griego, sobre los huíos. ¿Y a quién se lo trata huíos en la Biblia? ¿A quién? Ya, pero en preferencia, ¿a quién se les refiere como huíos? Al Señor Jesús. Sí, y desde antes, Él es el huíos. Y huíos quiere decir a alguien completamente capaz de responder ante la situación, listo para la herencia y listo para la boda. Ese es el huíos. Entonces el agua tiene que ser llenada. Entonces la iglesia y nosotros tenemos que tener la palabra de Dios para llegar a huíos. Porque más antes que empiezan los brefos, ¿alguien se acuerda? Los paidones,
los tecniones, los tecnones y luego los huyos. Es todo un proceso. A los brefos, ¿quién los quiere matar? Faraón. Y el dragón está listo, dice Apocalipsis, a la mujer que está esperando para matarse a los niños. El enemigo nunca deja que los niños se desarrollen. Antes de que nazcan, los matan, ya se los come. Pero en la situación de Apocalipsis, ese tecnón se convierte en huíos, y ese es Jesús. Entonces lo que estoy diciendo es que en estos últimos tiempos, los huíos. Entonces, nosotros los padres no cesemos. Sea lo que esté pasando en la casa, sea lo que está sucediendo en el hogar, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Hemos llenado igual nuestras tinajas con la palabra y estamos expectantes a ver los milagros. Y el vino nuevo se va a derramar sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Y ahora los que somos papás conocemos cómo son nuestros hijos. Yo recuerdo bien cuando fui bautizado en el Espíritu Santo y les dije alguna vez, yo no nací en las asambleas de Dios. Yo nací en la iglesia Dios Boliviana Santidad, que te prohibían totalmente levantar las manos, aplaudir, sonreír. Sí, no, de verdad, tenías que estar serio, tenías que ser reverente, protocolar, religioso. Éramos como 40 jóvenes que asistíamos en la iglesia, todavía la iglesia sigue. Y en la última parte donde estábamos reunidos, los jóvenes todos ahí, empezaron a cantar himnos y no pudimos evitar levantar las manos. Y algunos empezaron a llorar y otros a hablar en lenguas. Los 40 jóvenes fuimos expulsados, sacados de la iglesia. Pero nos reunimos en otro lado y el vino seguía fluyendo. Y en la iglesia donde estábamos fue mayor la unción todavía. Era grande la unción. Yo recuerdo, alguna vez les conté, ¿verdad? Estaba el pastor Pierola, me acuerdo bien de él. Y él empezó a orar por todos y la gente caía y hablaban en lenguas y caía, hablaban en lenguas. Y yo había pasado y a mí nunca me ponía la mano. Y yo le dije, Señor, no me quieres, recuerdo bien. A todos menos a mí. Y cuando ya estaba a punto de terminar la reunión, el pastor dice, no, un momentito, falta el vino nuevo, dijo. Y miren esa vez, dijo, falta el vino nuevo, dijo. Y dijo, vamos a orar. Y al que estaba olvidadito, yo recuerdo, dijo, ven tú, me dijo. Puso sus manos sobre mí. Yo que era acérrimo enemigo de esas cosas. Llegué a mi casa, seguía hablando en lenguas. Salía de mi casa, seguía hablando en lenguas. Bueno, me botaron también de casa por eso. El vino nuevo transforma, el vino nuevo cambia. Haz que los hijos van a ser transformados. Yo era un dolor de cabeza a mi papá. Terrible dolor de cabeza. Alguna vez les dije, mis hermanos se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos con este chico? Tienes que llevarlo al psicólogo, papá. Y es más, creo que necesita un psiquiatra, está loco. Pero cuando bebimos el vino nuevo me volví más loco. Porque Dios es capaz de transformar. Ahora que tú tienes la expectativa de esta palabra, ¿qué estás esperando en tu familia? ¿Qué estás esperando? ¿Algo va a ser? Dios. Entonces primero es la familia. Luego, ¿quiénes? Y eso no estamos estudiando, estamos haciendo de manera larga. ¿Ya? Se me pasó, ¿qué pasó? ¿Me adelantaste? Esto. Dice, ¿no ve? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Antes había ese problema de no dar el lugar a las mujeres, pero la Biblia dice no, es igual. Tienen su lugar. Para Dios no hay varón ni mujer, sino todos tienen la capacidad, como fue en el principio. Y va a haber mujeres. La Biblia habla, un ejército de mujeres se va a levantar en el tiempo final, dice. ¿No ve? Profetizarán. ¿Ya? Entonces los hijos van a profetizar, van a hablar palabras, están llenos de palabra. Palabra revelada, palabra abierta. Y luego viene vuestros jóvenes, la sociedad. Y esa palabra joven es neniscos, si no recuerdo mal.
A ver, vayamos, esa palabra, según la concordancia Strong, es de 40 años para abajo, los meniscos. Siguen siendo jóvenes, dice según la Biblia. Vamos a ver. Sí, Pablo, siguen siendo jóvenes. ¿Ya? ¿Está bien? Joven menos de 40 años. ¿Es que Juan quieres joven o ya no? Entonces, una juventud, ¿qué va a hacer esta juventud? Van a ver visiones. Esa palabra visión, lo veremos, iremos todo. Miren, no he hecho el estudio claramente porque, como les dije, si no vamos a tropezar. Dice, vuestros profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Por favor, si me lo pones. Ya, es Jorasis. Cuando vamos a Jorasis dice que van a haber jóvenes que van a romper paradigmas, o sea, situaciones establecidas de ritos en la iglesia, situaciones que nos han encerrado en ritos, porque cuando van las tinajas, dice, estas tinajas están vacías, pero tenían que servir para algo, eran para ritos. O sea, cuando vayamos vamos a ver eso. Lo que estoy diciendo es que van a haber perspectivas de evangelizar, ideas. O sea, Dios les va a mostrar cosas, pero increíbles de hacer, sin faltar la palabra del Señor. Cuando yo llegué a Viacha decían, ha llegado el reformador, hay que tener cuidado con ese, habla cosas distintas, decía. Y una vez recuerdo, no había muchas iglesias en Viacha y se habían reunido los pastores. Y yo estaba ahí con los pastores ahí, ¿no? Y hablaron, dijeron, tenemos que tener cuidado, ha llegado un joven de La Paz. Está loco, han dicho los pastores, ahí hablaban, ¿no? ¿Qué se llama? Freddy Quino, decían ahí entre ellos. Yo estoy ahí, pues, no me conocía la primera vez. Es un reformador, qué bonita palabra, no sabían ellos usarla, creo. Es un reformador, decían. Y hay que tener cuidado porque viene con locuras. Pero yo soy, les dije, yo soy. No, mentira, ya no. Pero es que Dios te da visión, o sea, rompes esquemas que son tradicionales en la iglesia, pero le digo, sin faltar las normas bíblicas, sin faltarle respeto al Señor. ¿Qué locuras no hice, hermanos? ¿Qué locuras no hice? Y alguna vez, tal vez veamos, como les dije, he sido maestro de escenas gráficas, he sido mimo, he sido titiritero, he sido de todo, he sido payaso. ¿Qué no he hecho para predicar el Evangelio del Señor? ¿Qué no hemos hecho? Con los jóvenes nos íbamos, hacíamos máquinas en las plazas, nos íbamos sin pasaje. Les decía, ¿creen en el Señor? Sí, me decían, vámonos. Nos íbamos y Dios nos devolvía, nos daba el pasaje, nos daba la habitación porque le creíamos, hacíamos locuras. Avanzábamos en plazas porque había visión. Y eso necesitamos en la iglesia. Y la Biblia está diciendo, cuando haya vino nuevo, va a suceder eso. Y yo siempre, por eso yo los apoyo mucho a los jóvenes. Pastor, vamos a hacer eso, ¿no? Y ya les digo, ¿cómo van a hacer así? Vamos a poner las sillas al revés. Ay, ¿por qué? Ya no, ¿por qué? Queremos explicar esto, ya, bueno. Si es algo que nos lleve al Señor, si es algo que puedas revolucionar, ¿por qué no? Pero no es solamente una situación sin vino nuevo. En cambio, cuando lo hacemos con ritos, con formas ya hechas, a veces no existe esto. Entonces estos jóvenes de este último tiempo van a revolucionar la iglesia antes de que el Señor venga. Vamos a ver la gloria, hermanos, vamos a ver la gloria. Y cada idea loca que va a venir va a ser para ver la gloria del Señor. ¿Qué ideas locas ahora? Y ya veo que algunos ya están diciendo, así vamos a hacer, así ya, ¿no? Porque es visión de Dios. Y los ancianos, dice que, ¿qué pasa? Soñarán sueños. ¿Qué ha pasado? Yo solo he hecho esto, solito se ha ido. Y el Denis. Denis. Y vuestros ancianos soñarán. Entonces los que estamos ya más viejitos, ya dice que el sueño renueva las hormonas. Y nos vamos a identificar con los jóvenes y vamos a apoyar y nos vamos a renovar con la fuerza de ellos. Y necesitamos pues los mayores.
Porque cuando ya hablan, no, vayan ustedes, pastor, tenemos excursión, vayan, yo voy a descansar en mi casa, vayan ustedes. Antes, en cambio, te ibas a todo. Pero ahora el Señor va a renovar. Pastor, vamos a ir a evangelizar, yo más voy. Ya, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ya, yo actúo. ¿Acaso sabe? Sí, hago, ya. Los ancianos soñarán sueños, o sea, van a volver a ver en mejor calidad lo que ellos han hecho. ¿Pero por qué? Por la visión de los jóvenes. Uno tiene que ser expectante, hermanos. Familia, sociedad e inclusive la iglesia. Todo va a cambiar. Aunque también yo le digo, ¿no?, que el enemigo va a trabajar duro. Pero mayor es el que está en nosotros. Pues el vino nuevo es mejor que el que tiene el enemigo. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que podríamos hacer? Bueno, las cosas que yo hice en mis locuras. Pero ¿se imaginan? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Vivimos los eschatos, los días finales para esta situación. Entonces, el maestresala sabe de esta situación. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 2 versículo 6? Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, más o menos 600 litros en todo, 100 litros por cántaro, ¿ya? Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ya hemos explicado por qué. Las tinajas, ¿para qué servían? Para ritos, pero estaban vacías. Y ese es un problema. Si en la iglesia yo hago ritos, costumbres, así es, debe ser así. Hay cosas buenas, pero hay cosas que a veces la iglesia exagera. No sé, cosas que pensamos que por los ritos vamos a acercarnos al Señor. Pero las tinajas carecen de la palabra reveladora, de la palabra que te hace hacer lo que tienes que hacer sin que alguien te obligue. Los ritos te obligan los ritos. Son cosas que los hombres han añadido a la palabra del Señor. Y hay ritos que sí hacían los judíos. Pero ¿qué estaban? Las tinajas vacías, entonces eran ritos nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo más importante para ellos? El rito, ni siquiera la higiene. Entonces, ¿cómo le explico? En los matrimonios, y en cada hogar judío siempre había agua para lavar los pies y las manos, porque si los pies estaban sucios podían contaminar el hogar. Si las manos estaban sucias podían contaminar. Eran tan fanáticos que si yo no me lavaba las manos, ¿ya?, y llegaba a la casa de Jude y tocaba la olla, no, había que botar toda la comida, lo había contaminado. Y si tocaba los utensilios, había que quebrarlos, incinerarlos, dice. Entonces ellos tenían sí o sí que lavarse las manos y los pies. Ni siquiera por higiene, lo que se llama el netilat yadaim, ¿ya? Lo que significa lavarse las manos. Entonces los judíos estaban enzando a la boda para enzar ceremonialmente puros. Pero una exageración tan grande que la higiene y otras cosas lo pasaron por alto. En cambio, cuando tú tienes agua hasta el borde y el vino rebosa, los ritos quedan por atrás, porque tenemos ¿qué cosa? Vida del Señor. Y corremos y hacemos porque hay vida en nosotros. Entonces cambia todo escenario. Marcos 7:1, ¿qué dice? Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Y era un sacrilegio. Inclusive algunos judíos dicen que habían que someterlos a castigos. ¿Cómo puede ser que no se laven las manos? Pero estaban con Jesús. Y la verdadera pureza no eran los ritos, era la del corazón. Y si alguien recibió a Jesús y el Señor lo hubiera limpiado, podía comer uno así. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, estaban aferrados a la tradición de sus mayores y no comían nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos.
Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Ahora dice que los judíos salían al mercado y alguien le chocaba y no sabía quién era. Entonces llegaba a su casa y se bañaba totalmente para ser puro. Serán bien fanáticos. Cuidaban este rito harto, muchísimo. ¿Ya? Entonces las tinajas, ¿qué observaban? Ritos. Entonces, si la iglesia, si nosotros vivimos en ritos, lo hacemos, pero no por amor, no porque nace de nuestro corazón. Y conocer a Jesús, nadie te va a obligar, nadie. Es que tienes vida y lo haces. Y inclusive los jarros, después de cada comida se volvían a lavar. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el Netilat Yadayim. Escrupulosos. Pero el Señor, ¿qué les dice? Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. La situación no es tradición, la situación no es rito. En la iglesia podemos venir como costumbre, imponernos a alguien, ser, no sé, tener prejuicios, muchas cosas, pero la verdadera situación que el Señor te hace entender, comprender las cosas que pasamos, tener amor. Entonces había que cambiar. Por eso las bodas de Canaán era un mensaje del Señor, era algo que quería cambiar toda la situación, y esta es una de las primeras señales que hizo. Se debería cambiar todo. Veamos algunos asuntos, hermanos. La mano derecha toma el jarro de agua lleno y le entrega a la izquierda para que ésta vuelque sobre la mano derecha, y posteriormente la mano derecha volcará sobre la izquierda, y así sucesivamente 3 veces. Entonces yo agarraba, y los jarros tenían 2 asas. Se agarraba y le daba a la mano izquierda, y mi mano izquierda agarraba y yo levantaba mi puño así y vertía el agua, y tenía que caer hasta mis codos, todo el agua. Y a veces lo volcaba mi mano así, porque si había agua contaminada tenía que caer todo. Lo hacían 3 veces, cada vez que comían. Por eso debió acabar el agua de las tinajas ahí, pues se habían lavado. Estaban bien ritualistas, ¿no ve? No era cualquier agua, ni cualquier cantidad, ni quien sea quien la vierta. Eran sumamente cuidadosos. Yo no, hay ciertas cosas que la iglesia está muy bien, pero dejar que el Señor se mueva es quebrar los rituales. Cuando estuvimos en Brasil, la iglesia es así, bien puntual. Empieza a 7:30 de la alabanza, y el pastor tiene que terminar la palabra a las 8:30. Y cuando el pastor me encontró, me dijo: pastor, 8:30 termina su prédica. Y si usted quiere seguir, siga, pero nosotros nos vamos 8:30, me dijo. Eso es lo que él decía. Y muchas veces en la iglesia hemos sido así, y cumplimos los horarios, y no digo que está mal, pero cuando hay vino nuevo, yo he visto inclusive que no hay palabra. Esos son mis recuerdos en Viacha. Les dije alguna vez, empezaba a cantar el ministerio, y la unción seguía, y la unción seguía. Y uno veía la palabra, decía, ¿no? Pero no paraba, seguía, había palabra. Entonces uno entiende y dice: Señor, seguí derramando tu vino. Y fue todo un tiempo de alabanza. Dios tiene sus medios, pero es dejar fluir al Señor. Ahora, sé que no puede ser siempre, ¿no? Pero ocurren cosas así. Alguna vez nos ha ocurrido en la iglesia, y nos hemos olvidado de todo eso, y dejamos que corra. Pero los judíos no, tenía que ser tal y como se dice. Era exactamente así. Según lo que afirma el Talmud, el Shabbat, el 180, el precepto, durante la noche, dice, se apodera de las manos un espíritu de impureza, la cual solo puede eliminarse con el lavado de manos matutino. Entonces, según los judíos, dice que cuando nosotros dormimos, la muerte viene sobre nuestra vida, ¿ya? Y cuando nos levantamos es como si naciéramos de nuevo. Entonces, para nacer de nuevo teníamos que purificarnos.
¿ya? Y también dice, ¿no? En la noche, como estás inconsciente, según ellos dicen, no sabes dónde van tus manos. Entonces lo contaminas. Y según ellos dicen, ¿no? Cuando el espíritu de muerte llegaba en el periodo de dormir, pues ya son tradiciones, pues eso no dice la Biblia, ¿ya? El espíritu de muerte venía y cuando te despertabas venía la vida nueva por la gracia de Dios, pero del único lugar que no se alejaba el espíritu de muerte era de las manos, dice. Eso no nos dice la Biblia, eso ya está en sus tradiciones de los judíos. Entonces, pues los judíos cumplían tácitamente sus ritos, pero olvidaban el cambio interior que debía existir. Entonces, tenían que lavarse. Y como les dije, si iban al mercado, si se chocaban con el Pablo, ya lavarse completo. No, Pablo, quería despertarte. No estás durmiendo, hijo. Vos, Jonah, ¿no ve? ¿Yo qué? Dice, lávate las manos, hermano, estás alterado. ¿Ya? Entonces se lavaban las manos, constante. ¿Ya? Entonces al dormir el hombre se sube en un estado similar a la muerte. Por lo tanto, al despertar, la impureza de dicho estado permanece en las manos y no puede eliminarse sino con el lavado ritual, sea de día o de noche. La única manera para no lavarse la mano es estar despierto toda la noche. A veces pasaba, pero si se dormía, no, ya había llegado el espíritu de muerte. Entonces, ¿qué estaban haciendo los judíos? Todo un ritual. Entonces, ¿necesitaban vino nuevo? Sí. Sí. Ahora yo pregunto, y ustedes me tendrían que dar ejemplos. ¿Qué citos hay en la iglesia que no están por decir en la Biblia? Pastor David, ayúdeme. Pastor Ángel. Sí. Sí. Había que seguirme en la iglesia, yo con mi Biblia. Ya. Pero sigue, ¿no? En algunos casos, sí, yo conozco personas y te dicen inclusive, ¿no? A los enfermos les ponen la Biblia debajo, el Señor le va a cambiar. Pero hacerlo ley en la iglesia es grave, es grave. A ver, otro rito. Nunca he hablado con ustedes acerca del velo, pero alguna vez lo vamos a hacer. Oh. Hay iglesias que usan velo y no está mal, pero no lo voy a tocar hoy, una vez más. Pero hacerlo ley es otra cosa. No, esa es otra cosa, otra situación. Y si no tiemblas, no has recibido, ¿no? Sí. 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 Y eso hicimos un estudio aquí, ¿no ve? De los dones naturales y de los dones sobrenaturales. Aquel que da un vaso de agua está lleno del Espíritu Santo, dice. Pero en el examen que tuvimos en Santa Cruz,
me dieron un libro para leer. Qué lindo libro. Y entendí ahí que el Espíritu Santo sí debe moverse en las asambleas de Dios, bueno, en todos los lugares. Pero lo grave es hacer lo que dice el pastor, hacer una ley. Si no tiemblas, no has recibido el Espíritu Santo. Si no haces ciertas características. ¿Perdón? Sí, recientemente vi eso. Sí. Mm. Sí. Sí, he visto orar para, inclusive oraron y dijeron, ¿no? Mientras esté ungido el nicho, Satanás no va a poder tocar, dijeron. Pero no, nada tiene que ver. Y hoy igual dije, no, no es así, no es cierto. Pero existieron muchas, inclusive estamos como, no nosotros, no, pero como pares de sufrir. Uno va a Milluni y se trae agua. ¿Y qué hacen? Llegan a la iglesia todos. He visto. Agua consagrada. Es de pactos más graves. Caminos de sal. Es pura hechicería. Sí, camino de sal. Esa es hechicería. Porque hemos visto hoy que Dios hace ese trabajo, esa labor extraña en nuestras vidas, que no necesita nada de eso. Ahora, lógicamente, como en las tinajas, puede decirnos que hagamos algo, pero nunca va a ser como ley. Porque yo decía, ¿no ves? Jesús escupió. Si fuera ley, ¿qué tendríamos que ser los pastores para sanidad? No, no podemos. Entonces sí, ¿ya? Las manos de la persona son órganos permanentemente ocupados, no permanecen durante mucho tiempo inactivas. Por lo tanto, es común que en la noche al moverse hayan tocado alguna parte del cuerpo y por lo tanto requieran el netilat y adaim, ¿ya? ¿Y de dónde viene eso? Cuando los sacerdotes entraban al templo y tenían que lavarse las manos en la fuente o un lavado general totalmente. Entonces ellos agarraron y dijeron, así tiene que ser. Así tiene que ser. Y hasta ahora los judíos practican eso. Pero los cántaros estaban vacíos y por eso eran con ritos. En cambio, cuando los cántaros se llenan, ahí entiendes de verdad que no son ritos. A veces dicen, no, no vas a tomar. No, ¿por qué no tomas? Mi religión no me permite, dice. Yo siempre sé bromear con eso con mis amigos. ¿Vas a comer yahua? No, mi religión no me permite. ¿Acaso? Me van a decir, ¿cómo puedes saber contar? ¿No? Por abrir tema era eso, ¿no? Pero no, nosotros no tomamos porque nos prohíben, porque hemos nacido en vida nueva. Hay un vino nuevo que se está moviendo. No pueden comprender el milagro de la transformación, ya, si es que antes no se cumple la ley. O sea, ellos querían siempre la ley, ¿ya? La multiplicación de los panes y los peces es un gran problema. ¿Por qué? Tenían hambre la multitud. Y Jesús dice, háganles sentar y denles de comer. ¿Qué deberían hacer? Lavarse las manos. ¿Sí o no? La tradición judía lo hacía. ¿Y cuántos eran? 5,000. Sí, dicen.
Si es una norma higiénica es buena. Bueno. Pero nosotros entendiendo la palabra sabemos qué es lavarnos las manos con la palabra, los pies y todo esto. Pero lo que yo tratando de decir es que ahí no se cumplió ningún rito. Ya no dijo el Señor, ya yo les multiplico, pero ustedes consíganse agua para lavarse. Si hubieran estado en el rito, no hubieran comido. Entonces, ¿con qué comieron? Con manos sucias. Pero era rito. Porque Dios es quien limpia de adentro para afuera. Ahora, a ver, veamos estas citas y terminamos la lección. Segunda Pedro 3:16, Marcos 15:2. Ustedes con sus Biblias, por favor. Ya les dije, no, en algunas cosas yo ya no voy a hacerlas. Colosenses 2:8, Segunda Tesalonicenses 2:11. Dice tu Biblia, o tu celular, o que sea. ¿Ya? ¿Quién tiene la primera cita? Segunda Pedro 3:16. ¿Quién es? Por favor. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, cuando no se entiende la palabra, ¿qué se hace? Y tú la quieres. Es que a veces es preferible no predicar si no le entiendes. Porque si no entiendes, ¿qué vas a predicar? Y a veces lo puedes torcer para tu propia conveniencia. Entonces, por eso necesitamos estar llenos nuestras tinajas para entender el vino nuevo. Y la Biblia dice, ¿no? Pedro dice, no tengan cuidado de Pablo, no entendemos lo que él dice. Y Pablo pues recibió su ministración, su discipulado en el cielo. Conozco un hombre, en cuerpo no lo sé, que subió y oyó palabras inefables, dice. Pablo dice, no ve, yo no he recibido ministración del hombre de barba y sandalias, dice, sino del Cristo glorificado, dice él. Es una administración de vino nuevo tremendo. Pero cuando no se entiende, ¿qué hace? Se tuerce. ¿Y puedo aprovechar eso? Sí. El movimiento de la prosperidad ha aprovechado mucho esa situación. Y mucha gente en la iglesia aprovecha y dice, aquí nunca hemos obligado a diezmar, jamás. Aunque es un gran beneficio hacerlo, pero podíamos manipular, ¿verdad? Y en otras iglesias sí dicen, si no diezmas no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Existe eso en la Biblia? No lo hace. Entonces el diezmo o las ofrendas, alguna vez vamos a hablar, es un vino nuevo que uno lo hace con agradecimiento al Señor. No porque diezmes o no diezmes dejas de ser salvo, pero los que diezman, qué grande doble reciben de Dios. O sea, es algo especial, pero hay cosas así que pasan. Entonces, algunos tuercen. Entonces, para que esto yo lo entienda, necesito estar mi tinaja lleno de la palabra del Señor. Otra cita, ¿quién lo tiene? Mateo 15:2. Porque tus discípulos quebrantaron la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ya lo dijo Pastor David. ¿Quiénes tienen tradiciones? Ya lo he leído. Los ancianos. Es la gente antigua, pero que ha sido mal formada. Mi abuelita siempre me decía, no te vas a poner anillos de oro. Tu esposa no tiene que usar arete, me decía, porque el pastor ha predicado que el anillo es serpiente y el arete es sapo, me decía ella. Sí, así me decía. ¿Quién le predicó? Un pastor. Y ella se lo agarró en su corazón. Pero cuando leemos cómo salieron las mujeres de Egipto, con sapos, con serpientes, llenos de joyas salieron. Aunque Pedro ya nos va a aclarar cómo es el uso de eso, es distinto. Entonces sí, muchos ancianos, hasta yo podía tener tradiciones. Por eso necesito de los jóvenes con visión y las tinajas llenas de la palabra de Dios. No nos salimos del marco de la palabra. Entonces si hay una locura que quiere hacer, pastor, ¿por qué no hacemos gimnasia aquí y luego llamamos a los hermanos que se arrepienten? No, eso ya no voy a recibir. Pues. Como una vez yo salí de viaje y dejé a la iglesia a otro pastor.
Y el pastor había tenido una visión, pero no era de Dios. Y había dicho, no, tenemos que llenar la iglesia de jóvenes. ¿Y cómo? Proyectaremos Rambo. La iglesia, proyectaremos Rambo. Y todos los demás, ya, habían dicho. Y luego de que proyecten, les hablamos del Señor Jesucristo. No sé, y lo habían hecho cuando yo no estaba. Y tendría que salir el pastor, ¿no? Los que no reciben los mato al Señor, ¿ya? No sé cuál sería. Esas ya no son. Entonces a veces los ancianos podemos tener. Necesitamos de los jóvenes porque tienen visión y profecía, sí, que renueven mis sueños. Pero como ancianos también las canas nos dan sabiduría, experiencia de evitar algunos desmanes o cosas que existan. Y los pastores sabemos, los jóvenes a veces son terribles también, ¿no? Entonces necesitamos la visión de ellos. Y muchas de esas tradiciones todavía continúan, siguen. Necesitamos una revolución hoy. Necesitamos una revolución. No sé cómo será. Las asambleas tenemos tradiciones desde antes. Y hay iglesias que tenemos que ya no están funcionando. Recuerdo las primeras marchas de Jesús. ¿Alguien se acuerda de las primeras marchas de Jesús? ¿Alguien que estaba en ese tiempo? Las marchas de Jesús en La Paz. Pastor David, no sé si participaste, Angie. Qué tremendas que eran. Llenas. Y los cristianos salíamos a las 4 de la mañana con nuestras antorchas. Y no había distinción de iglesias. Y era llena proclamando que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿cómo son nuestras marchas? Sí, y divididas. Aunque no estaría mal si hacen lo que tendría que hacer, pero nos falta el vino nuevo. Que la gente cuando marchemos reciba a Jesús. Ese sí es productivo. Pero estamos todavía muchos en eso. Y podríamos hablar de muchas de esas cosas que están. Dios nos ayude. Y algunos ya estamos mayores, pero los nuevos pastores, que Dios les dé visiones para cambiar todo eso. Y que los ancianos guiemos en esa visión, pero no impongamos tradiciones que hemos recibido de hombres. Ya se nos está yendo la hora. Marcos 7:8, que ya hemos visto, creo. Por favor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿No? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué es más importante para ellos? Las tradiciones. Pero y el vino, la gloria. Necesitamos vino. Colosenses 2:8. ¿Quién lo tiene? Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al mandamiento del mundo, y no según Cristo. Entonces estamos casi en el mismo camino. Pero sí, yo creo que sí necesitamos ancianos que tengan cuidado con los cambios que también tiene que haber en la iglesia. Netamente tiene que ser el Espíritu Santo en estos tiempos, el vino nuevo. Y ancianos, jóvenes y familia nos unamos en un mismo sentido. ¿Ya? Nos invitaron a una iglesia igual. Estoy hablando cuando yo caminaba con los jóvenes. Y fue una iglesia, bueno, para no mencionar nombres, y nos invitaron a dar nuestro especial. Y fuimos pues como iglesia. Y una iglesia grande era. Cuando entramos nos quedamos un poco impactados, juego de luces, luz negra, humo, raro, ¿no? El ambiente. Ya, pero eso no era tan grave. Cuando presentaron Yellow Submarine de los Beatles, hartos temas seculares. Era su forma de ganar jóvenes. Y no está bien. Entonces las visiones tienen que estar enmarcadas en la palabra del Señor. Y lo último, 2 Tesalonicenses 2:11. A ver, Yare. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Esto se llama una doctrina de error. O en otros casos se llama la operación error.
este tiempo el anticristo ha lanzado su operación error. Y Dios lo ha permitido. Porque necesitamos diferenciar qué es la doctrina de error, qué es la operación error, con la verdad de Dios. Y la única manera es que nuestras tinajas están llenas. La operación error hoy va a salir y van a haber nuevas doctrinas, nuevas situaciones. Y si no estamos llenos, vamos a ser desviados. Entonces viene el vino nuevo. Llenémonos de la palabra del Señor. Cerramos, por favor, alguna corrección. A veces suelo equivocarme, alguna observación o alguna perlita que le añadan a este breve estudio que hemos hecho. La próxima vamos a seguir hablando más todavía de esto. Vamos a hablar de los, si no de los vinos, de los distintos vinos que habla la Biblia. Del vino Yajin, que es el más embriagante que se usaba en la ofrenda. ¿Ya? Vamos a verlo. Pero ahora no. ¿Algo que decir? Sí. Me hace recordar, estábamos en el verano, en la congregación, y justo mi hermana estaba enferma, la fiebre le estaba ardiendo, y varios que mi mamá le ayudó y toda aquello. No sé, como usted decía, hace cosas grandes el Señor, usa cosas que digamos algo, no podemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces alza el agua del florero para mojarle, y no sé, ha sido un accidente, le ha bañado todo con el agua del florero. La cosa es que su fiebre, chao. Así, así. Ha sido Será por el susto. No, dime. Perdón, ahorita te doy a Janine. Pastor, hay una cita que dice William Glenn, no me acuerdo exactamente cómo dice, con respecto a la definición de la religiosidad. Él decía que la religiosidad es verte a ti mismo y juzgar a otros con mandamientos extrabíblicos que supuestamente te van a llevar a una santidad. Es decir, hay muchas iglesias Un legalismo, ¿no? que obligan, no sé, Sí, a cierto. que se corbatas. Y si no lo usas, no eres santo. No es la Biblia. Claro, es lo mismo que hemos hablado ahora. Ahora eso tiene que nacer del corazón. Yo predico con corbatita siempre los domingos, pero no porque soy más santo, sino porque sí es mi manera de respetar al Señor. Pero tratar de hacer la obligación sí es otra cosa, ¿cierto? Sí, sí. Recién estuvimos aquí en la oficina con una hermana, trabajando con Gis, haciendo los documentos, y teníamos que ir a una visita. Y nos fuimos a la visita. Hermanos, fue algo bien increíble. Yo no lo supe, recién me enteré. Y bueno, voy a decir los pormenores de cómo fue la situación. La jovencita había sido violada muchas veces, varias veces. No nos dijo a nosotros. El hermano estaba con un dolor de cabeza terrible por todo lo que había sucedido. O sea, es todo. Y dice que salió en las informaciones, salió en todo. Y yo debería ir solo. No tenía que ir con Gis. Pero fuimos. No les cuento más. Pero fue la palabra exacta que necesitábamos ese día. Dios lo hizo. O sea, nosotros, y algo que me decía el Señor ese día, ¿no? Le dije al hermano, vas a disculpar, pero tengo que entrar a tu cuarto a orar. Allí le dije, quédate, yo voy a ir porque es el cuarto de un varón. Ya ves, los varones no tienen su cama, sus meds están donde sea, ¿no? Ya, voy a entrar. Pero no sabíamos el problema que ellos habían tenido. Pero lo que Dios nos guió fue certero y contundente. Yo me alegro de la guía de Dios. Yo no estoy hablando muchas cosas hoy de esa visita. Pero sin saber, ministramos en el punto exacto que ellos necesitaban. Y no nos contaron. Luego me enteré. Y están en las informaciones, había salido en todo. El hombre está en Chonchocoro. Y la señorita estaba con nosotros y en llantos recibió a Jesús. Pero no sabíamos lo que ellas tenían. Lo único que le dije, este es el tiempo de Dios. Dios te está llamando, le dije. Este dolor de cabeza debe ser por muchas cosas que están sucediendo. Y recibieron a Cristo en su corazón. Entonces Dios sabe cómo opera. Dios tiene, no es una ley de decir tengo que estar a tu cuarto, no, es algo que Dios nos dice.
¿Se acuerdan? Una vez fui a visitar a un joven y les dije, y oré por ella. Me dice, me están molestando demonios, pastor, vienen a mi cuarto y ya vamos a orar. Y el Señor me dice, dile que saque su colchón. El Señor, ¿cómo le va a decir que saque su colchón? No está. Es como cuando dices, llena el cántaro, tienes que llenar, pues. Y me daba vergüenza decirle, él se llama William, no lo conocen. William, le digo, sí. ¿Puedes retirar tu colchón? No, pastor, no. Y empieza a gritar. No, tienes que retirarle. Y se tiró lleno de revistas pornográficas. Dios te guía. Y el vino nuevo va a ser mejor. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias. Estoy expectante a esto, Señor. En tu promesa dice que nuestros hijos y nuestras hijas Dios profetizará. Perdón, papá, perdón. Somos iglesia, familia. Perdón. Pero anhelo. Y no que mis hijos no tengan, sino anhelo ver esto en mis hijos. Anhelo en este último tiempo, Señor, este vino nuevo en sus vidas, porque es la garantía de que ellos se van en las bodas del Cordero. Y lo único que tengo que hacer yo es hacer lo que tú dices, obedecer tus instrucciones y pedirle que este vino nuevo venga a mi vida. Ya el antiguo vino ya pasó. Si hubo problemas en mi casa, ya pasó. Si hubo situaciones, ya pasó. Ahora espero el vino nuevo. Pero tu palabra también dice, y los jóvenes verán visiones. Dios dice que la fuerza de búfalo caracteriza a los jóvenes. Pon en ellos esto. Y ya lo has mostrado en la iglesia. Jóvenes que ni siquiera tenían, Dios, idea de tener un ministerio o estar en un ministerio. Señor, los llamaste en sueños y les mostraste predicando en las calles, haciendo esto. Eso es visión. Y de pronto vinieron donde mí como anciano y me renovaron las fuerzas, porque el vino nuevo está viniendo. Pero no solamente será eso, Señor, sino en parejas, Señor, en familias. Y al final dice toda carne. Y veremos algo nuevo, Señor. Y ahora que yo sé, espero, expectante esto, que suceda. Y te pido, Dios, perdón nuevamente. Para ti no existe denominación, no existe grupo, porque tú eres Dios de todos aquellos que te han recibido como Señor y Salvador. Pero en la cobertura que estamos, te pedimos que ese vino, Señor, vuelva. Así como ocurrió, Señor, antes en la calle Azusa. Un milagro extraordinario. Ahí nació las asambleas. Pero no nació en ritos, no nació en costumbres, sino en un poder del Espíritu Santo. Y te pedí perdón, Dios, porque estoy en esta cobertura. Pero te pido por toda tu iglesia en general, en La Paz, en Bolivia y hasta el último del mundo, antes de que esta operación de error, de que el anticristo en su maldad vaya subiendo y tal vez haciendo persecuciones o muchas cosas, que este vino nuevo se derrame. Y en la Biblia lo hemos visto, Señor, que cuanto más quiso destrozarlos, más ardiente se volvió la iglesia y se vio los milagros. Esperamos expectantes esto. Y te pedimos, Señor, que nos permitas ver como los siervos cómo se transforma. Muchos degustarán, no sabrán de dónde viene, pero permítenos ver la gloria de Dios. Me imagino una iglesia así. Sé que no es fácil, porque es creerte, es, Señor, obedecerte, es estar contigo. Señor, basta ya de los ritos. Necesitamos de tu vino nuevo, Señor. Gracias porque estás haciendo esto en la iglesia, porque hay muchos que vienen y dicen: pastor, haremos esto.
Y como anciano, Señor, yo sueño y digo, hazlo. Pero esto que siga corriendo, Dios. Que corra, papito. Te pido en el nombre de Jesús que esto corra. Empiece en nosotros y cambia nuestras estructuras. Dice tu palabra, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Que tu vino nuevo llegue desde el embarazo, Señor, de niños que estén llenos de tu Espíritu Santo hasta llegar a los procesos que tú tienes. Gracias, Padre, porque el vino nuevo nos hace ser excelentes. Y Daniel, Señor, aunque lo castraron, aunque le quitaron familia, aunque quisieron obligarle a vivir en un mundo que no era, cuando llegó el momento de comprometer su fe, él decidió en su corazón. Y aunque no tuvo nunca hijos, él fue excelente en el servicio. Tal vez pasemos momentos duros, Señor, pero quiero ser excelente. Por la excelencia lo arrojaron a la fosa de los leones, pero él fue excelente ahí. Y apenas los otros fueron arrojados, los leones los devoraron antes de caer al suelo. La excelencia te guarda, la excelencia te prospera, la excelencia te hace ver la gloria de Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Ahora, Dios, con amor, permítenos también ofrendarte. A veces decimos, no es obligatorio, pero si entendiéramos lo que es la ofrenda, porque la ofrenda para al ángel de la muerte. La ofrenda hace que se encienda muchas cosas, porque la ofrenda tipifica la resurrección de Jesús. Permítenos darte lo mejor, Señor. No es obligatorio, es cierto, pero el que te ama a ti sabe agradecerte, Señor. Gracias al que tiene y al que no tiene. Bendice al que tiene, y al que no tiene también prospéralo, Señor. Y como me enseñaron a mí cuando no tenía, la mejor ofrenda es dar tu corazón al Señor hoy día. Dale lo mejor, la excelencia al Rey. Gracias, Padre. Te agradecemos. Bendecimos las ofrendas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.